ustedes bienvenidos a la casa del Señor un día más, de que el Señor nos permite estar reunidos, porque ese es el llamado que tenemos a congregarnos, ¿verdad? Así dice la Biblia, que no dejemos de congregarnos. Y estamos hoy congregados por motivos especiales. Uno, adorar juntos a nuestro buen Dios y Padre. Ese es uno de los principales objetivos. Dos, sentarnos a la mesa a comer. Y eso creo que a todos nos gusta, ¿verdad? Comer. Entonces a eso venimos hoy también. Venimos a sentarnos a la mesa, a compartir la mesa. Y la mesa, nosotros hemos aprendido que la mesa significa intimidad. Eso significa la mesa. Por eso dice el Señor, cuando Él está, dice, yo estoy tocando para que tú abras y yo entre y cene contigo. O sea, está hablando de una comunión, de tener intimidad. Está hablando de comida, mesa, ¿verdad? Entonces la mesa, eso es lo que representa, tener intimidad con Dios, tener una intimidad. Por eso es que cuando usted en su casa comparte su mesa muchas veces lo hace con gente especial. No comparte su mesa con cualquiera. Lleva a compartir a su casa, a su mesa, a la gente que usted es especial para usted, con la que usted quiere tener una intimidad. Entonces, a eso venimos hoy. Mire qué bonito. Venimos a comer. Amén. Así que vamos a entregar este tiempo. Estamos, gracias a Dios, estamos cabal. Estamos en tiempo. Vamos a orar. Gracias, Juan Carlos. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor. Te damos gracias, Padre, por el tiempo que nos das de estar reunidos. Gracias por el tiempo que nos das, Padre, hoy, Señor, de estar juntos, Padre. Juntos y unánimes, porque así queremos estar, Padre. Juntos y unánimes, Señor, delante de tu presencia, para recibir, Señor, hoy el consejo de tu palabra, Padre, para recibir hoy tu instrucción, para recibir hoy tu guianza, Señor, en el nombre santo de Jesús, y que en el nombre de tu bendito Hijo Jesucristo, nuestro Señor, hoy sucedan milagros y maravillas, Señor. Hoy oídos sean abiertos, ojos sean abiertos, Señor. Hoy también, Señor. Hoy, Señor, que el que está preso, Señor, pueda ser libre, Señor. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, el que está enfermo, Señor, porque tu palabra lo dice, Señor, que tú viniste a sanar corazones quebrantados. Hoy que corazones quebrantados sean sanados, Padre, por tu palabra, Señor. Desde ya te damos la gloria, la honra y el honor que solo a ti te pertenecen, Señor. Y te damos gracias por la bendición, el privilegio que nos das de poder servirte, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien. Vamos a hablar hoy, la prédica de hoy se llama Los tres juicios. Yo quiero que centremos la escritura, o sea, el versículo que nos va a servir de base en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Vamos a estar ahí nosotros centrados en esa porción de la palabra para poder platicar hoy de lo que la palabra nos va a enseñar. ¿Ok? Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Amén. Cuando usted lo tenga me dice amén. Muy bien. Fíjese que en la Biblia habla de varios juicios. La palabra del Señor nos enseña de que hay varios juicios allí escritos. Y está el juicio de la gran Babilonia, de la gran ramera de Babilonia. Usted lo podemos leer en capítulo 18:10 de Apocalipsis. Habla del juicio que va a haber contra la gran ramera, que es Babilonia. Ustedes ya lo hemos aprendido, ya lo hemos estudiado acá, de lo que representa un sistema religioso, pero también representa una entidad. Amén. Entonces dice la Biblia que va a haber un juicio para ella. Dice la Biblia, ay, dice, comienza esa parte con dos ayes, ¿verdad? Ay, ha venido el juicio,
ha llegado el juicio de la de Babilonia, la grande. Entonces ahí estamos hablando de un juicio que se va a realizar sobre ese sistema y sobre esa entidad. Amén. También habla la palabra que va a haber un juicio para los ángeles caídos. ¿Se recuerda usted que platicamos en alguna vez que habla el libro de Judas, capítulo 1? Judas solo tiene un capítulo, capítulo 1, versículo 6, y dice que estos han sido apartados, han sido puestos en prisiones de oscuridad, dice, para cuando llegue el juicio sobre ellos, porque ellos dice que abandonaron su morada. Entonces para ellos hay un juicio, para los ángeles hay un juicio también. También habla la palabra que hay un juicio para los creyentes, o sea, nosotros no nos escapamos de eso. Solo que ahí ya no es en un trono de juicio, sino es en un tribunal. ¿Se recuerda que hemos platicado de eso también? Del momento en que va a ser pesada cada obra de cada creyente y va a ser entregado galardón para cada uno de ellos. Creo que sería importante que lo leyéramos. Está en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice la Biblia: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Oiga, si permanece la obra, o sea, si se mantiene hasta el final. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, no está hablando de un juicio para salvación o no salvación. Está hablando un juicio sobre las obras, sobre lo que donde nosotros sobreedificamos. Porque mire, eso es bien importante, porque nosotros tenemos un fundamento, y el fundamento todos lo sabemos, se llama Jesucristo. Sobre lo que Él es, sobre lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, porque esa es la sobreedificación, o sea, Él ya nos dio la base. Es Él es la roca, si yo soy la base. Yo ya les di el Espíritu Santo. Ahora comiencen a ustedes a sobreedificar, porque va sobre fundamento, ¿verdad? Sobre la base. Comiencen a ustedes a sobreedificar. Y eso es lo que van a ver allí. ¿Qué hicimos nosotros después de que fuimos llenos de la presencia de Dios? Después de que fuimos llenos del Espíritu Santo, después que Él capacitó con dones a cada uno, nos capacitó con dones a cada uno. Eso es lo que se va a ver ahí. ¿Qué hicimos con eso? ¿Edificamos? Ahí donde va a ver si la obra es buena o la obra es mala. Pero eso no va a ser para salvación, eso va a ser para galardón, porque dice que serán salvos, aunque como por fuego. O sea, ¿con cuánto se gana en la universidad hoy? Cuando yo estaba se ganaba con 51 puntos. Ahora, ¿con cuánto se gana? Universitario, chicos. ¿Con cuánto? 6-1. Vaya, le subieron 10. Con 61 es como el que pasó con 61. ¿A usted? Raspado. Pero pasó. Dije, pero pasó. Así, pero pasé, pero gané, dijo aquel. Pero bueno. Pero aquí está hablando de eso. Entonces es un juicio que va a hacerse para los creyentes. También está el juicio del gran trono blanco, que ese sí ya es el juicio final. Por eso es que la Biblia habla de un juicio final. ¿Por qué? Porque hay juicios previos, muchos juicios. Aquí estamos mencionando solo algunos, pero hay muchos más juicios mencionados en la palabra de Dios. Entonces, cuando habla del gran trono blanco, está hablando del juicio final, o sea, del último juicio que va a haber. Y ese es cuando dice la Biblia en Apocalipsis 20, 11, 12, si lo leemos, dice la palabra, Apocalipsis 20, 11 y 12, dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y ahí viene: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto,
el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí está hablando ya de los que no son salvos, de los que van a recibir el pago de haber rechazado el plan de salvación precioso que el Padre había creado desde antes de la fundación del mundo. Porque la Biblia lo dice así, que Jesucristo, dice, fue destinado desde antes de la creación del mundo para lo que tenía que venir a hacer. O sea que en el pensamiento del Padre, como es eterno, porque en Él no hay tiempo, y nosotros tenemos tiempo. Unos tenemos más tiempos que otros, ¿verdad usted? Más lunas tal vez que otros. Pero en el cielo no hay tiempo. El Padre es ajeno a su creación. El Padre, Dios, está sobre su creación. Él no está en la creación, Él está sobre todo lo que Él creó. Y el tiempo también lo creó Él. Amén. Entonces, en este tiempo, los que rechazaron a Jesucristo, los que nunca le recibieron en su corazón como su Señor y Salvador, los que cerraron sus oídos al mensaje de salvación, los que le dijeron no al Señor, son los que van a estar acá. Son los que resucitan y se presentan delante del trono de Dios para recibir la sentencia de lo que hicieron en su vida, que fue negar a Jesucristo, que fue negar el plan de salvación, rechazar el plan de salvación que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en este momento, se van a la muerte segunda, que es el lago de fuego. ¿Ya? Esa es la muerte segunda que dice la palabra. Y van a estar allí juntamente con Satanás, con el falso profeta y la bestia, porque ellos son, el falso profeta y la bestia son los que inauguran ese lugar. De ahí va el diablo, ahí va a estar la muerte, ahí va a ser echado también el infierno incluso, ¿verdad? Pero dice que es un lugar que va a ser eterno. No hay chance de que se termine. Cuando nosotros hablamos de eternidad, como que a veces nos quedamos cortos con pensar que es eterno, pero es algo que jamás, de los jamases, de los jamases, de los jamases, va a terminar. Es por los siglos de los siglos, como dice la palabra, el tormento que van a tener ahí. ¿Y cuál va a ser el mayor? Uno de los mayores tormentos es la ausencia de Dios. Porque eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario experimentó por culpa de nosotros. Cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso es el castigo más grande que puede tener el hombre. Es la ausencia de Dios. Por eso dijo Jesús, Jesús, nuestro Señor, Él pasó, recibió y sufrió todo el castigo que nosotros íbamos a recibir o estábamos destinados a recibir. Que por la misericordia de Él fuimos interceptados, dice. Fuimos sacados de la oscuridad donde estábamos y fuimos puestos en su reino de luz admirable. Ahora nosotros ya somos llamados hijos de Dios. Amén. Entonces ahí van a estar estas personas. Ahora hay otros juicios. Por ejemplo, también estamos dando unos ejemplos de juicio. El juicio a Satanás, Juan capítulo 16, versículo 13. Cuando el Señor Jesucristo está hablando de la venida del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo convencerá de justicia, de pecado, justicia y de juicio. Eso dice la Biblia, que va a ser el Espíritu Santo cuando venga. Perdón, es Juan 16, 13. Perdón que voy muy adelantado. Juan 16, vamos a ver si lo encuentro acá. Juan capítulo 16, versículo 13. Dice la Biblia, aquí está. Y cuando Él venga, se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Ya? Él os guiará a toda la verdad, porque no se hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que creyera
Perdón, el 8 es, es Juan 16, 8. Siempre ahí mismo, solo que arribita. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, o sea, está hablando nuestro Señor en este pasaje. De justicia porque voy al Padre, porque Él ya, la obra de Él estaba por, la obra es venir a morir por nosotros, Él regresa al Padre. Y de juicio por cuanto el príncipe, aquí está, mire, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Y quién es el príncipe? Es el adversario. Entonces, el adversario, Satanás, bueno, Satanás o diablo significa adversario. Entonces, el diablo va a ser juzgado también, aquí lo dice, ¿ya? Y lo vemos en Apocalipsis que es arrojado al lago de fuego. Entonces, hay varios, como le digo, vimos algunos ejemplos de algunos juicios, pero hay muchos más juicios, hay muchos juicios en la palabra de Dios. Juicio de las naciones también es otro, juicio de Israel, hay tantos juicios en la palabra de Dios. Pero nosotros vamos a concentrarnos esta mañana en 3 juicios de lo que dice la palabra. Por eso le dije que tomáramos la lectura y vamos a leer primer libro, primera carta a los Corintios, capítulo 4 al 5. Y allí vamos a platicar un poco de lo que dice la Biblia de los juicios. Amén. Amén. Ahí está. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor. Voy a leer traducción viviente. Así que a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Mire qué característica más importante. Se recuerda que hablamos la vez pasada de la sinceridad en el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo. En cuanto a mí, me importa muy poco que me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, de que el Señor vuelva, pues Él sacará a luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Entonces vamos a hablar de 3 juicios que se mencionan en este pasaje de la palabra. Este es el juicio de los demás hacia uno, está mi propio juicio y está el juicio de Dios. Ahí tenemos 3 juicios. O sea, por eso los otros juicios eran importantes como ejemplo, pero acá específicamente el apóstol Pablo está hablando de 3 juicios o 3 evaluaciones que yo debería de tener en mi conducta. Y me llama mucho la atención porque dice, aquí ya no dice obras, aquí dice, pues Él sacará, por eso me fui con esta versión, a luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Aquí no está hablando de obras, aquí está más cardíaco, pues. Está más complicado. En el otro que vimos el juicio a los creyentes, está hablando de obras. Aquí no. O sea que para que seamos hallados, que pasemos y que recibamos el galardón, tenemos que juntar las 2 cosas. Las obras y las intenciones. ¿Verdad? Así dice acá. Entonces dice, sacará los secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces, obras e intenciones. Y secretos, pongámosle también.
como tercer punto. Tenemos 3 cosas con las que vamos a ser evaluados. Y cuando tengamos esas 3 bien, vamos a ser fieles. Porque eso es lo que está hablando Pablo aquí, de la fidelidad de Apolos, que era el colaborador que estaba con él allí en Corinto, y de él. Ahora, con las intenciones, no solo tenemos malas intenciones. Eso es bien importante aclararlo, que nos dé tranquilidad, porque usted muchas veces tiene una buena intención en su corazón, a veces no la puede ejecutar, pero esa buena intención también le va a valer. O sea, no podemos tener las intenciones solo a lo malo, por supuesto. Somos dados a eso. Pero nosotros también tenemos buenas intenciones. O sea, también tenemos buenos deseos en nuestro corazón. A veces tiene uno la intención de ayudar a aquel. Tiene la intención de hacer tal cosa. Cosas correctas y cosas que van a bendecir al prójimo, cosas que van a bendecir al pueblo, cosas que van a bendecir a nuestra familia, a nuestros hijos. Platicábamos una vez, creo yo acá, lo pusimos como ejemplo, cuando nuestros hijos están estudiando. Hay uno que se esfuerza y quema pestañas todas las noches, pero no gana. Pero hay otro que se pasa jugando hasta las 3 de la madrugada. Sus jueguitos, esos juegos famosos, ¿va? Que hay ahora. Y no gana. ¿A quién se le castiga? Los dos perdieron. Los dos perdieron. Pero usted vio a uno que se fajó, que le dio, que comía con los libros en la mesa, que usted se levantaba al baño usted y miraba la luz encendida de su cuarto, y el otro remacha y pierde. ¿Qué le va a decir? Lo va a castigar. En cambio el otro, usted se levanta al baño a las 3 de la mañana y el otro está jugando. ¿A quién se castiga? Al que perdió por negligente. En cambio el otro tuvo la intención, porque toda su intención era ganar. Y tal vez eso le queda como consejo. Si mira usted a su hijo que es así bien pilas, pero que no logra ganar, pues ore por él. Pero el otro tuvo la intención, se esforzó, pero no alcanzó el objetivo. Eso es lo que van a juzgar. Porque nosotros muchas veces no alcanzamos el objetivo por el cual nos esforzamos. Pero tenemos la intención en nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor está evaluando. La intención. Las buenas intenciones, digamos las malas, dejémoslas por un lado, de eso no vamos a hablar. Pero las buenas intenciones que usted tiene, hermano, que a veces no las puede cumplir. Y los secretos más profundos de nuestro corazón. Por eso dice el salmista, aún aquellos pecados que me son ocultos, aquellos que están bien profundos en mi corazón, también por eso te pido perdón, porque esos van a salir a luz, van a ser evaluados, porque aquí lo dice, los secretos más oscuros, lo que pensamos a escondidas, lo que hacemos a escondidas, todo eso va a salir a luz. Y unos, bendito sea el Señor, van a salir fieles. Otros no van a salir fieles. De eso está hablando Pablo acá. Entonces, siguiendo con lo que estamos platicando. El contexto de esto era que los apóstoles, en este caso Apolos y Pablo, dice acá, los tenían menospreciados a ellos. O sea, el pueblo Corinto tampoco era un pueblo muy dócil. No era un pueblo dócil. O sea, era un pueblo que no estaba aceptando la autoridad apostólica. O sea, se estaban como rebelando, como no queriendo sujetarse a la autoridad que era Pablo y Apolos. Ese era el conflicto que tenía. Por eso es que Pablo escribe esto. Por eso es que él dice que ellos son administradores, o sea, que él le está dando su carta, como su currículum delante de los corintios. Está
presentando su currículum. Y dice, nosotros, servidores, así pues, voy a leer la Reina Valera para terminar. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. En primer lugar, se posiciona en un lugar que no es un lugar de, ¿cómo le decimos a eso? Sí es un lugar de autoridad, pero es un lugar de autoridad sujeta a Cristo. No es un lugar de eminencia, pero es un lugar sujeto a Cristo. Cuando dice la palabra servidores, aquí la palabra que se usa es como, están utilizando una palabra que significa como remero bajo, en un galeón de esos barcos que eran los que tenían sus remeros, ¿verdad? Era un remero de baja categoría. Esa es la palabra servidor, que ese es la figura que quisieron dar con esta palabra servidor, era como el remero de los bajos, pero que ese remero estaba sujeta a una autoridad, que era el capitán del barco. Y el capitán del barco es Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando dice servidores de Cristo, está hablando de alguien bajo, de un servidor, de alguien que es bajo, que está bajo, pero que está sujeto a la autoridad de Jesucristo, a la autoridad del capitán que guía el barco, porque en un remero solo dice reme, 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 ¿verdad usted? No le dice ni siquiera a la derecha ni a la izquierda, solo remen y remen y remen. Aparte es el que lleva el timón, y el timón lo lleva Cristo. Entonces nosotros debemos considerarnos así también. Como los que somos, los que servimos, somos los que vamos remando, los más de más baja categoría, pues. Pero que vamos remando para impulsar la nave. Pero el capitán de la nave y el que tiene el timón se llama Jesucristo. Nosotros no tenemos el timón. Amén. Entonces vamos a ir a donde Él quiere que vayamos. Amén. Donde Él guíe el barco. Amén. Entonces, cuando dice la palabra servidores, se refiere a eso. Y administradores de los misterios de Dios, dice la Valera. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Cuando la palabra habla de administradores, está hablando también, se puede traducir también como mayordomos. Cuando ya mayordomo se nos hace un poquito más familiar tal vez. ¿Por qué? Porque el mayordomo, nosotros dice que somos mayordomos, que nosotros ejecutamos una mayordomía, ¿cierto? Y en todo lo que tenemos, o sea, nosotros somos únicamente los mayordomos, ¿ya? Así dice la palabra, y así es. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra administrador, vemos que significa también mayordomo. ¿Y quién era un mayordomo? Un mayordomo era la persona, o sea, creo que eso es más fácil identificarlo, porque un mayordomo es aquel que lo sacan, ¿verdad usted? Bien trajeadito, y que a pesar de que él era esclavo, porque aquí así lo dice, tenía gente bajo su autoridad, que también eran esclavos. Entonces el mayordomo tenía unas funciones bien especiales, o los servidores, el servidor en este caso, como se está presentando Pablo, porque él está diciendo lo que ellos son. Somos administradores, hombre. Nosotros somos mayordomos. Y el mayordomo lo que hacía era recibir las órdenes del señor de la casa para llevar una administración correcta de los recursos de la casa. Entiéndase, la comida, era el encargado de que se les diera de que la comida estuviera a tiempo en la casa, que los recursos, fíjese que eso es bien importante, que los recursos que el señor de la casa daba, los recibía el administrador o el mayordomo. Y esos recursos él los administraba para la casa. Es como las esposas que llevan la administración de la casa. Yo no sé cuántas esposas llevan la administración de la casa, si los deja el esposo o no las deja. Si no las deja, por favor, después del servicio vamos a tener administración. Yo pongo el ejemplo en mi casa. Mi esposa lleva la administración de los recursos.
Pero al momento que yo le digo, al momento que me dice que ya no hay dinero, es cuando se encienden los focos, ¿no? Hace ¡ping! Y le digo, ya no hay dinero. Y todavía le digo, ya no hay dinero, ya no hay, ya se me acabó. ¿Y en qué se gastó? Espérame, me dice. Se va a la computadora, imprime y me lleva como 3 hojas. Aquí está, en lo que se gastó. Esto fue lo que diste y la lista usted. Todo el listado de todas las compras y todos los gastos y hasta el dinero que me da a mí, porque ella me da dinero a mí. Te di tanto. Y mire, y me saca un listado de todos los gastos que se hizo en la casa. Es una administradora. Y eso es lo que el Señor, pasándolo a lo espiritual, le da a los apóstoles. Por eso dice Pablo, nosotros somos administradores, nosotros estamos recibiendo la gracia. Estamos recibiendo el conocimiento de los misterios de Dios para administrarlo a ustedes, para darlo a ustedes, pero lo especial es que un día viene su Señor y le viene a pedir cuentas de los recursos que le dio para que los administrara. Mire qué bonito. Por eso pórtese bien, portémonos bien, porque el pastor tiene que dar cuentas de nosotros. Por eso dice la palabra, la misma Biblia dice que nosotros no le debemos que hacer. Así dice la Biblia, que nosotros no le hagamos la vida a cuadritos, hombre, parafraseando. Eso dice la Biblia. Porque Él va a tener que entregar cuentas de nosotros, de los recursos. Es que no es fácil, hermano. No es fácil. Él está recibiendo recursos, recibe revelación, recibe instrucción, recibe guianza para darle al pueblo. Y a veces eso no son cosas bonitas. A veces son cosas que hay que quitar el mozote que está creciendo muchas veces a la par. Ya andas todo con tu pantalón lleno de mozote, vení, te voy a limpiar. ¿Es la función del pastor? ¿Por qué esa es la función del pastor? Guiarnos, porque él va a tener que entregar cuentas. Pero nosotros también somos administradores. Dice, primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 10, no solo los ministros. La primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. ¿Qué dice la palabra ahí? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Cómo qué? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso va para todos. Para los ministros y para el pueblo. Ahora, ¿qué dice? Como buenos administradores. ¿Qué es un buen administrador? Es el que es hallado fiel. Ese es el buen administrador, el fiel. Por eso Pablo está hablando acá. Entonces, ya vimos qué es lo que significa ser un administrador. Pero vamos ahora a ver la otra parte que dice acá, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por el tribunal humano. Está hablando del juicio que puede venir de parte de tu prójimo. Ahí comienzan los juicios que está hablando Pablo. Capítulo 5, capítulo 4. Aquí no, 3, versículo 3, capítulo 4, 3. Siempre estamos en el 4, 3. 4, 3. Dice, en cuanto a mí, me importa muy poco, o sea, Pablo era, ¿usted? ¿Cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana? Dice esta versión, la traducción viviente.
Ahí está hablando de un juicio que va a ser, primera carta a los Corintios, capítulo 4, ahí estamos, versículo 3. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ahí está hablando del juicio que puede venir el prójimo, ¿ya? El que está a la par, de otro creyente, de otro hermano. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Está hablando de un juicio propio. Eso es para salir fiel. ¿Ya? 3 juicios. Y después dice, tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará, o sea, quien hará juicio conmigo. Entonces ya tenemos los 3 juicios. El juicio del hermano o del prójimo, digo prójimo porque para ser más general, el juicio del prójimo hacia mí, el juicio que yo mismo voy a hacerme y el juicio que Jesucristo va a hacer sobre mí. 3 juicios. Amén. Entonces, cuando dice la Biblia que vamos a pasar, que debemos, porque esto tiene un objetivo. El objetivo que tiene es ser hallado fiel. O sea, que sea hallado como un administrador fiel. Porque eso es lo que está hablando Pablo. Eso es lo que le está presentando Pablo a los corintios como apóstol. Y más adelante le termina hablando de otras cosas que él iban implícitas en la delegación que tuvo de parte de Dios para levantarlo como apóstol. Y yo se las quiero leer solo porque quiero dejar esto y pasar ya a los juicios. Dice, fíjese lo que dice ahí mismo en el 4, solo que en el 11. Vamos a leer del 11 al 13. Dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, porque ellos hacían tiendas. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿A alguien le interesa la plaza de apóstol? Pienso. Es una pregunta al aire. ¿A quién le interesa la plaza de apóstol? En serio, hermano. Mire lo que está pasando. Hambre, sed, desnudez, o sea, tenían falta de vestido, falta de ropa. Dice, hasta ahora, dice, no hemos comido. Dice otra versión, hasta ahora no hemos comido. Persecución, blasfemias, o sea, que lo insulten y que después de que lo insulten usted va a bendecir a la otra persona. O sea, por eso ponía yo aquí, digo, qué tremendo esto. Porque quién, si se pone ahí un rótulo que ya se necesita apóstol, y estos son los requisitos. Que esté dispuesto a aguantar hambre, que esté dispuesto a aguantar sed, que esté dispuesto a andar desnudo, que esté dispuesto a ser abofeteado sin responder, ¿va? Porque no hay que responder, a no tener casa fija, que esté dispuesto a soportar maldiciones, a soportar persecución, a bendecir al que le maldice. ¿Quiénes aplicarían o cuántos aplicaríamos a eso? Creo que ninguno, ¿va? ¿Quién quiere esto? Pero dice él que eso es lo que ellos estaban pasando. Eso es lo que el ministerio los había cumplir fielmente con el ministerio que Jesucristo había entregado a ellos. Esto era. Y nosotros, dice la Biblia,
La escoria, dice usted, somos la escoria de este mundo, dice. Pero en el 16 dice ahí, por tanto, y ahí está, ahí mismo abajito en el 16, por tanto os ruego que me imitéis. ¿Ya lo vio? O sea que nosotros tenemos que imitar esa conducta, hermano. Pues así está diciendo Pablo hasta abajo, en el 16. Y yo, por tanto, os ruego que me imitéis. O sea que todo lo que nosotros, cómo nosotros estamos respondiendo, cómo nosotros estamos viviendo, cómo nosotros estamos sirviendo, os ruego que me imitéis. Entonces, eso va para todos, hermano. O sea, aquí está hablando de un apóstol. Pero cuando dice, os ruego que me imitéis, ahí entramos todos en el huacal, como yo digo. Ahí entramos todos. Amén. Entonces, tenemos nosotros pruebas y a veces nos quejamos de las pruebas, hermano. Es muy humano tener un tiempo de bajón donde podemos decirle al Señor, ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede lo otro? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no voy? ¿Por qué no viene? Muchas veces ese es el cuestionamiento de muchos creyentes. Evitemos eso, hermano. El por qué no se lo pongamos a Dios. Él es soberano. Él es soberano, hermano. Y Él hace conforme a lo que Él quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya no le vamos a decir por qué. Esa palabra quitémosla. Por eso es que la Biblia dice que demos gracias en todo tiempo. En todo tiempo. No dice que le digamos por qué. Porque cuando le decimos por qué, estamos cuestionando su sabiduría. Estamos cuestionando su autoridad. O sea, ¿por qué haces tal cosa si yo creo que lo mejor es que hagas esto? Estamos queriendo decirle a Dios que Él haga conforme nosotros queremos. Y eso no va a pasar nunca. Entonces, quitémonos esta palabra. Yo quería que leyéramos esto porque sí era importante. Entonces, Padre bendito, estamos con el juicio al prójimo. Juicio de mi prójimo, perdón. Un juicio es juzgar, o sea, como para definir lo que es un juicio, es juzgar o evaluar las acciones en base a la justicia y emitir sentencia. Eso es un juicio. O sea, yo lo estoy parafraseando porque busqué muchos conceptos, pero muchos se van a lo legal, o sea, a la ley humana. Y parte de eso también tiene razón. Por eso es que el único que puede emitir un juicio es Dios. Porque por eso le puse yo aquí, en base a la justicia. Y el único que puede juzgar en base a la justicia es el Señor. No hay otro más. No hay nadie más. Por muy inteligente, por muy sabio, por muy culto, por muy estudiado, por muy instruido, por mucho nombre, y no puede. Por eso nosotros no somos llamados a emitir un juicio, a dictar una sentencia en base a la justicia, porque ¿qué podemos nosotros evaluar a eso, a la otra persona? Entonces viene el juicio del prójimo. Y quiero poner un ejemplo que es el ejemplo de Job. ¿Se recuerda que Job tenía 3 amiguitos? Que era Elifaz. ¿Qué más? Era Eliab, Elifaz, Bildad y Zofar. 3, es que cómo cuesta quedarse con los nombres, ¿verdad? Elifaz, Bildad y Zofar eran los 3 amigos de Job. Y dice la Biblia que cuando Job estaba en la prueba, ellos llegaron a visitarlo. Y dice que se rasgaron, se echaron ceniza y se pusieron a hacer una semana con él ahí, tirados y rogando. Pero después comienzan ellos a emitir un juicio sobre Job. Porque usted que conoce el libro de Job sabe que el Señor manda a que Job ore por sus amigos.
al final. Porque mire pues, Elifaz, ¿qué le dijo Elifaz? Fíjese pues, con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Elifaz, Job capítulo 4, versículo 3 al 8. Mire cómo lo juzga Elifaz a Job. Yo voy a parafrasear porque no tengo, bueno, o miremoslo si quieren. Elifaz. No lo tengo. Vamos a parafrasearlo acá. Y le dice Elifaz a Job, ¿y acaso tú no eras quien fortalecía a los débiles, pues? ¿Acaso tú no eras quien alentaba a los débiles, quien animabas a los que estaban caídos? Y ahora te vino la prueba y ahora estás con esa actitud. Le pasó el tren, vamos a ver. Imagínense que usted esté en esa situación, hermano. Que estemos nosotros en esa situación. Que estemos nosotros pasando una prueba complicada. Todas las pruebas para las que las pasa son las más difíciles. O sea, para mí mis pruebas son las más difíciles probablemente. Para usted las suyas son las más difíciles. Y así, porque nadie puede sentir lo que estoy sintiendo yo, ni yo voy a sentir lo que está sintiendo usted. Pero mire cómo viene Elifaz y le dice eso a Job. ¿Acaso no tú cuando estaban los otros caídos, no tú les dabas palabras de ánimo, pues? No tú los alentabas, pues. Y ahora que te vieron la prueba, estás ahí tirado. Imagínense que le vengan a decir uno que esté derramando su alma porque está sufriendo, porque está en aflicción, y que venga alguien y que lo juzgue de esa manera, hermano. Ay, ni mo. Todo en el moco caído. Pero antes sí eras. ¿Verdad? Eso le dijo Elifaz. Le dijo muchas cosas más, pero yo solo hice un extracto porque no da tiempo para todo. De ahí viene Bildad, Job capítulo 8, versículo 1 al 4. Bildad era el otro amigo de Job. 8, 1, 4. Y le dice Bildad que los hijos de Job habían pecado contra Dios y por eso habían perecido. Tus hijos pecaron contra él y recibieron su merecido. A sus hijos, hermano. A Job. De sus hijos. O sea, eso está diciendo, y ya le había pasado el tráiler primero a Elifaz, ¿va usted? Y ahí viene el otro, te voy a dar una manita, ¿va? Si tus hijos, lo merecido, tuvieron lo merecido, por eso fue que Dios los eliminó. Más para abajo todavía, porque eso es lo que ocasiona el juicio de afuera. O sea, todos los juicios que no sea el de Dios, porque yo tengo acá esta parte, lo que ocasionan es un alejamiento muchas veces de Dios. Porque lo que hacen es poner en una situación de desprecio, de degeneración a la persona, muchas veces. En este caso, Job ya recibió la primera, ya va la segunda. Tus hijos recibieron lo que merecían, sus 10 hijos. Y va la tercera, Zofar, 11:6. Le dice Zofar, tu castigo es lo menos que mereces. Entonces va, imagínense qué amigos usted. ¿Cómo creen que estaba Job con ese juicio que habían emitido los amigos sobre él? O sea, el prójimo, porque eran sus amigos, dice ahí. Pero era el prójimo, pongámoslo al prójimo. Muchas veces nosotros tenemos el señalamiento de la gente de afuera, muchas veces. Y a muchos ese señalamiento los bota. Porque el juicio lo que va a traer es que uno se arrepienta y que entre en cordura y que reciba, aunque la palabra muchas veces es muy dura, y que eso lo lleve a uno a un arrepentimiento, a un evaluar, porque el juicio es una evaluación, pues.
Ese sería el juicio del prójimo. Dice la Biblia en Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado de emitir un juicio hacia nuestro prójimo, hacia nuestro hermano. Prójimo, todos los que están cerca, ¿verdad? Usted entiéndase, primeramente los de la congregación y después los que están afuera. ¿Por qué? Porque nosotros, dice que si nosotros no tenemos misericordia con los demás, no vamos a recibir misericordia. Entonces, cuando nosotros vemos, porque nosotros podemos juzgar, hermano. O sea, entonces, ¿en qué estamos? Me va a decir usted, o juzgamos o no juzgamos. Sí podemos juzgar, pero la palabra juzgar a la palabra juicio que dice acá es diferente. Aquí vimos que el juicio es emitir es juzgar y emitir, evaluar conforme a la justicia y emitir una sentencia. Ese es un juicio. Pero nosotros, cuando nos manda el Señor a juzgar, nos manda a evaluar. La palabra se puede traducir como evaluar, o sea, hacer una evaluación. Por eso dice, incluso probad a los espíritus. O sea, juzgad a los espíritus. Es probar, es tener es discernir. Evaluar, eso es juzgar. Para nosotros el juicio que nosotros se nos permite, porque sí se nos permite juzgar. O sea, nosotros no es que cerremos los ojos como se hace las avestruces, que así las hacen las caricaturas, ¿verdad? Que encierran que eso no es cierto, pues, pero los que crecimos viendo caricaturas sanas, mirábamos a las avestruces que cuando veía peligro metían la cabeza en la tierra. Eso no es cierto. Eso solo es un cuento. Entonces nosotros no somos así. O sea, nosotros somos llamados a juzgar todas las cosas, hermano. A evaluar, a tener discernimiento, pues, de las cosas que nos rodean. ¿Ya? Por eso dice, incluso a los espíritus hay que juzgarlos, hay que evaluarlos, hay que tener discernimiento, si vienen de parte de Dios o no. ¿Me entiende? Entonces, ya vimos lo que puede significar, lo que puede causar en una persona el juicio de los demás o cómo se puede dar. Nosotros tenemos que llegar para bendecir y para ayudar. Y muchas veces sí es necesario que se saquen a luz ciertas cosas para bendecir al hermano que estamos o a la persona con la que estamos nosotros, ¿verdad? Después sigue el autojuicio, que ese creo que es el más complicado, para mi punto de vista, porque dice Pablo al final, si ustedes me juzgan, no me importa, porque él tenía su conciencia limpia, o sea, sabía que las intenciones que él tenía o que estaba manejando para el pueblo eran intenciones correctas, no porque él fuera ¿cómo se llama esto? Vanidoso o ególatra, decir a mí no me importa y que nosotros vayamos a decir también, a mí también no me importa que me juzgue. Pero hay cosas, hermano, que a veces sí nos tienen que llamar y hablarnos, ¿verdad? Entonces Pablo decía eso, porque él tenía las intenciones, eran correctas. O sea, él estaba haciendo el trabajo fielmente. O sea, él dice que él era un administrador fiel. No porque él no tuviera, aquí cuando lo dice, tengo en poco el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el Señor, el que me juzga es el Señor. O sea, no había sido justificado tampoco. O sea, tampoco es que él no sabía lo que pasaba dentro de él, y eso es lo importante. Nosotros con el autojuicio es el más complicado para mí. ¿Por qué? Porque el autojuicio nos puede llevar a un alejamiento de Dios. Fíjese lo que pasó con Elías. ¿Se recuerda de Elías? Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Elías, el famoso Elías. Primer libro de Reyes, 19:4.
Allí este hombre venía, ¿de qué venía? Venía de haber visto la gloria de Dios, venía de haber visto el poder de Dios, venía de haber visto la fidelidad de Dios, porque es que eso fue tremendo, eso fue, yo no sé si nos logramos imaginar cómo la fidelidad de Dios y cómo este hombre sabía exactamente lo que Dios iba a hacer. Porque hasta échenle más agua, échenle agua a la leña. Llenen de agua todo. Dice que llenaron incluso hicieron agua alrededor, hicieron un canal, hicieron alrededor, le tiraron agua a la leña para que fuera totalmente milagroso si esta leña iba a arder. Dice que él se burlaba de los profetas que estaban ahí, que eran los profetas de Baal y los de Acera, ¿verdad? Eran 850, no eran 450, eran 850 profetas que estaban ahí, pegando de gritos. Y él los que le decía era, griten más, hombre. O sea, yo siento que por ahí también Elías como que sí tenía su orgullo y sabía en quién había creído, eso era lo que pasa. Entonces griten más, hombre, tal vez no los escucha, decía, tal vez está ocupado. Y se sajaban y gritaban y no pasó nada. Y a mí lo que me sorprende, de veras, hermano, yo me asombro de lo que la palabra nos habla de los milagros y del actuar de Dios. Porque dice que le llegó el turno a Elías, imagínense, 850 personas ahí gritando, sajándose, haciendo todos sus rituales y no sucedió nada. De ahí se levanta un hombre en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos, y yo creo que ni siquiera había terminado de hablar, porque no es por los gritos, no es porque nosotros brinquemos, no es porque nosotros gritemos, no es porque nosotros hagamos cualquier maroma, usted, porque a veces se da maromas. ¿Sabe qué es una maroma? Muecas y todo ese montón de cosas que se hacen. Por eso había a un boxeador que le decían, ese era el sobrenombre que tenía, el maromero, porque hacía muchas muecas. Entonces no es por eso, es porque Dios ha decidido mostrar su poder en el tiempo que Él quiere mostrarlo. Por eso es que Él dijo, en el nombre de Jesús, en nombre de Jehová, y se vino y consumió todo. Vaya. ¿Cómo se sentiría uno después de ver ese gran milagro? Campeón, en victoria. Le aparece el chamuco y usted hasta el chamuco evangeliza en ese momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acaba de ver un milagro, acaba de ver la gloria de Dios. Y después dice que mató a todos los profetas. O sea, 850 personas, hermano. Se los mató. Y de ahí le manda una carta. Una mujer llamada Isabel. Y este hombre sale huyendo. Huyendo. Atemorizado, con miedo. Y ahí es donde dice esto. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. No se estaba refiriendo a sus papaitos, a su papá y a su mamá. No. Él estaba refiriendo a los padres de la fe. Abraham, Isaac y Jacob. A ellos, como antepasados, los israelitas le llamaban padres. Entonces, mire lo que dijo: no soy yo mejor que mis padres. O sea, ¿qué hubo ahí? Hubo un autojuicio. ¿Y qué sacó a luz ese autojuicio? ¿Qué entiende usted por eso? O sea, yo puedo estar equivocado, pero ¿qué entiende usted por eso? Mátame porque yo no soy mejor que mis padres.
pero ayúdeme pues, es que yo quiero que usted me ayude. ¿Qué más? ¿Qué más? Julio, ayúdame. Miedo también. Pero ¿no será que ese autojuicio lo que permitió fue sacar a luz lo que había en su corazón? Lo que dijo la pastora. Orgullo. Después de que vio eso. ¿Qué más? Vanidad. ¿Ah? Ya que ya soy yo el super profeta. A Pablo el Señor le permitió tener un aguijón y nunca se lo quitó, y Pablo oró y el Señor le dijo no, porque Pablo, por la revelación que él tenía, él se podía hinchar. ¿Qué pasó con Elías? Yo pienso lo mismo. Esa autoevaluación lo que hizo fue desear morirse. No hubo un arrepentimiento. Por eso le digo yo, y eso vino a raíz del miedo. O sea, esa autoevaluación vino al corazón de Elías por el miedo, que lo que fue que dijo Rodi, por el miedo que él tenía. ¿Qué pasó? Sacó a luz lo que había. Señor, mátame, porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Y quién te dijo que eras mejor que tus padres, pues? ¿Verdad? Él no era mejor, porque los padres son tres: Abraham, Isaac y Jacob, y ahí no hay nadie más, por muy cañón. Pero el padre, Abraham es el padre de la fe. ¿Quién más? Hay ninguno que se le diga al padre de la fe, a él. Entonces, el autojuicio lo que trajo fue una desesperación y un alejamiento, es decir, me quiero morir. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que pasar, o a veces sin querer pasarnos el tráiler nosotros mismos, porque ni modo, nosotros somos los que más bonitos nos vamos a tratar, ¿verdad? Pero en este caso, cuando viene el autojuicio, porque yo no sé si ha venido algunos momentos en que nosotros estamos tan hasta abajo que comenzamos a decir, Señor, yo no sirvo. Señor, yo no puedo. Señor, yo no soy capaz. Y comienza a pasarle a uno un juicio, uno mismo, delante de Dios. Y ese juicio es necesario, sí es necesario. Por eso dice la Biblia que es para ser encontrado fiel. Que en mí, si ese juicio me saca cosas, decir, como que aquí no estoy muy bien en esta área. Ya me pasé el escáner yo mismo y salí falto de esto y de esto. En este caso, Elías, salí como que falto de humildad. Salí falto de confianza, a pesar de que había visto la gloria de Dios y el poder de Dios actuar atrás. No pudo confiar en que Dios, si había hecho eso, era totalmente poderoso para librar de cualquier ataque o cualquier maldición, porque eso le dijo Jezabel, le mandó la carta y lo maldijo, así, mañana a esta hora a ver si no tengo tu cabeza aquí, ¿verdad? Estarás como ellos, dice, mañana a esta hora. Tuvo falta de confianza. ¿No será que la confianza no era la total? Muchas veces esos autojuicios a eso nos llevan. Decir, Señor, pero de veras, cuando viene la prueba, porque el juicio viene cuando viene la prueba. En este caso vino miedo, vino una prueba para Elías. ¿Qué fue lo que salió en él? La falta de humildad, la falta de confianza, la falta de fe. ¿Ya? Entonces esos autojuicios son importantes, pero el autojuicio, ojo, porque esa es la médula de este mensaje, lo que el Señor me puso en el corazón. Que esos autojuicios están haciendo que mucha gente del pueblo de Dios se vaya al mundo.
está haciendo eso. Porque viene el autojuicio, lo que primero comienzan los pensamientos en ese juicio es: no sos digno. Vos no sos digno. Y comienza esa sentencia a darle vuelta al corazón. Y en vez de traernos a un arrepentimiento, decir: Señor, yo no soy digno, pero tú sí. Y buscar la restauración a través de su presencia. Eso es lo que tiene que ocasionar un autojuicio. ¿Qué otro personaje de la Biblia, como ejemplo, podemos mencionar como que hizo un autojuicio? David, en el Salmo 22:6. ¿Por qué vino esta prueba? ¿Por qué vino este autojuicio a la vida de David? Por el rechazo. Salmo 22:6. Cuando habla y comienza en el 1, que habla diciendo: David, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Él sentía un rechazo de parte de Dios. Y termina diciendo en el 6: mas yo soy un gusano y no hombre. Mire qué juicio el que se pasó él mismo. Yo soy un gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Ahí se estaba pasando un juicio él solo. Y eso era el concepto que él tenía de él. Porque sentía un rechazo de parte de Dios. Esto, hermanos, es lo que pasó a nuestro Señor en la cruz. Porque Él fue el oprobio de los hombres. O sea, David es una figura de Cristo. Aquí está hablando David, inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero esto es una figura también de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a pasar por culpa de usted y por culpa mía. El rechazo de parte de Dios. Y sentirse como un gusano, como una escoria, como un desprecio, como un oprobio de los demás. Porque eso es lo que pasaba eso es lo que blasfemaban contra el Señor. Pero enfoquémonos en David. Solo quería pasarles a otro plano esto. Enfoquémonos en David. Era la ausencia de Dios en él. Era el rechazo de Dios en él. Sentirse de esa manera. Y eso es lo que nos pasa a muchos. Cuando nos sentimos alejados de Dios. Cuando comenzamos a caminar sin su presencia. Sin estar aferrados a su presencia. Nosotros comenzamos a sentirnos como lo más bajo, hermano. Y a veces, ¿sabe lo que pasa? Es que a veces oramos así. Y no es correcto que oremos así, hermano. No es correcto. Usted es un hijo de Dios. Si usted fue comprado con la sangre de Jesucristo, que así fue, si usted recibió a Jesucristo en su corazón, si usted lo tiene en su vida como su Señor y como su Salvador, usted es un hijo de Dios. Entonces, cuando oramos de esa manera es porque cuando nosotros estamos sacando cómo nos sentimos nosotros delante de Dios. ¿Cómo me siento yo? Porque yo estoy alejado. Porque yo no siento su presencia, entonces soy un gusano, soy una basura. Qué sé yo, tantos adjetivos que a veces salen de nuestra boca. Y no es correcto, hermano. O sea, nos pasamos ese juicio y nos degradamos hasta lo más bajo. Pero no salimos. O sea, está bien entender nuestra posición y entender que estamos alejados de Dios. Pero ¿a qué me tiene que llevar ese autojuicio? A buscar la presencia de Dios. A cambiar mi rumbo. ¿Ya? A cambiar mi rumbo y comenzar. Bueno, aquí estoy alejado. Yo cambio mi rumbo, cambio mis acciones, cambio mi modo de actuar, cambio mi modo de pensar y comienzo a caminar otra vez en la presencia de Dios como hijo de Dios que soy. Pero eso es bien complicado. Yo a esto es lo que le tengo más miedo. ¿Por qué? Porque el juicio de los demás, como dice Pablo, al final no me debe importar
Sí me importa, pero no me debe importar más de lo que tiene que importarme. Porque eso me bota. Un mal juicio de mi prójimo a mí me bota. Ay, Dios, ¿y vos? ¿Y vos eras un borracho? Sí, era. Emitió un juicio. Y ahora decís vos que sos cristiano. Pues yo te conozco a vos. No con vos, no salíamos nosotros a echarnos los tragos, pues, a hacer averías, ¿sí? Pero el Señor me cambió. Pero si nosotros no estamos firmes en la posición que el Señor nos dio, nosotros vamos a caer cuando venga el juicio. Vamos a caer. Y por eso le digo, el que más miedo le tengo yo es el autojuicio, porque hay mucho cristiano que ya se fue de las iglesias porque no aguantó. No aguantó su juicio, porque prevaleció el juicio más que la gracia de Dios sobre él. Y sobre nosotros tiene que prevalecer la gracia. Amén. Por eso, amén. Entonces, por eso miramos el último juicio, ya para terminar, que es el juicio de Dios. Y es el más importante, porque es el que revela lo que hay en el corazón del hombre y las intenciones que nosotros tenemos. David, siempre David, en el segundo libro de Samuel 24:14, cuando censó al pueblo, y después le cayó la reprimenda por eso, dijo que él prefería el juicio de Dios, porque ahí iba a encontrar misericordia. Por eso es eso, que es el más importante para salir aprobado. Pero si nosotros no estamos siendo fieles cuando venga ese juicio, porque ese juicio tiene que venir todos los días. Señor, ¿cómo tú me ves? Señor, ¿cómo estoy delante de tu presencia? Tengo pecado oculto, estoy haciendo prácticas en lo secreto. Estoy teniendo malas intenciones. Perdóname. Porque nosotros encontramos misericordia en el trono de Dios. Porque nosotros ya no somos llamados a pasar por el juicio. Nosotros somos llamados a arrepentirnos de nuestra vida, de nuestras obras, de nuestras intenciones y de nuestro actuar en lo oculto. A eso somos llamados. Por eso el juicio más importante de los tres que habla ahí es el juicio de Dios sobre cada uno de nosotros. Porque ese nos va a llevar a un arrepentimiento, porque eso es lo que el Señor quiere. El Señor permite los juicios totalmente. El Señor permite que nos juzguemos totalmente. El Señor permite que nosotros veamos hacia adentro de nosotros totalmente. ¿Para qué? No para que nos alejemos avergonzados. Porque nosotros tenemos un abogado, dice la Biblia, delante del trono de Dios. Un abogado que intercede por nosotros. Cuando usted falla, cuando yo fallo, Él está allí intercediendo por nosotros. Entonces el juicio que pueda venir de los demás, está bien. Su propio juicio, pues perfecto, pero que eso nos lleve a un arrepentimiento, que eso nos lleve a un actuar, que no nos saque de la iglesia, que no nos saque de los caminos de Dios. Amén. Entonces, ya para concluir, dice la Biblia que el que hace todo juicio es el Hijo del Hombre. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a su Hijo. Y sabe que tenemos una ventaja. ¿Qué ventaja tenemos? Que dice el Señor que Él padeció todas las cosas que nosotros pasamos, pero Él nunca pecó. O sea, Él tiene conocimiento, por supuesto el Padre también, porque Él es Dios y es omnisapiente. Pero Jesucristo vino como hombre y por eso es que intercede por nosotros. Y Él es el que va a hacer el juicio. Imagínense, Él, porque aquí dice, Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, confiadamente como David, vamos a esperar misericordia de ese trono, porque Él conoce, dice, Padre, yo conozco su actuar, yo conozco su debilidad, yo conozco que está luchando, yo conozco que se ha esforzado, yo conozco, Padre, que muchas veces ha llorado porque no ha podido hacer tu voluntad. Pero eso lo conozco yo, Padre, yo lo juzgo. Amén.
también la palabra de Dios dice en Romanos 2:16 que Jesucristo juzgará los secretos de los hombres conforme a su evangelio. Dice la palabra, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a su evangelio. Entonces, quiero finalizar con la esperanza que nosotros tenemos. Creo que ya lo platicamos. Nosotros tenemos una esperanza de misericordia. Nosotros tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Ciertamente, nosotros no somos dignos. Nosotros no somos merecedores. O sea que cuando venga ese juicio hacia usted, es cierto, nosotros no somos los mejores, pero somos los que recibimos la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Entonces dice que el Señor, nosotros éramos antes todo lo peor, borrachos, mentirosos, estafadores, adúlteros, fornicarios, viciosos, todo. Pero ahora nosotros ya no somos eso. Ahora hemos sido justificados, ahora hemos sido santificados también en Jesucristo. Y esa es la esperanza que nosotros nos tiene que guardar. Amén. Póngase de pie, mi hermano, vamos a orar. Vamos a darle gracias. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la bendición que nos das, Señor, de poder ser guiados por ti. Que todo juicio, Padre, que venga, principalmente el autojuicio, Señor, que tiene que pasar por nosotros, nos lleve a un arrepentimiento, Señor, a ver lo que estamos haciendo correctamente y lo que estamos haciendo mal. Que cada uno se evalúe, Señor, y que podamos, Señor, nosotros, Señor, arrepentirnos, pedirte perdón por las transgresiones, por los pecados, por las rebeliones, por la iniquidad, Padre, que hay en nosotros. Que nos ayudes, Padre, a recibir de tu gracia, de tu misericordia, Señor, que viene cada día para cada uno, Señor. En el nombre bendito de Jesús, te damos gracias, Padre Santo. Amén y amén.